Se habla mucho de innovación porque parece ser un poco la receta mágica para sacar el mundo adelante, para evitar, para combatir la crisis, etcétera, ¿no? Pero yo creo que un problema que hay con el término mismo de la innovación es que significa muchas cosas diferentes y en las conversaciones de día a día que se mezclan bastante, ¿no? O sea, por un lado hay, digamos, realmente la innovación tecnológica, científica, que es básica para generar nuevas posibilidades, pero que responde poco a sus propias reglas y está guiada por una búsqueda siempre de perfeccionar determinados procesos, funcionalidades, etc. Luego hay un tema de innovación de negocios, ¿no? Que puede o no basarse en innovación de tecnología. Y al final, realmente, y creo que es un tema que vamos a profundizar porque nos es muy importante a ambos, creo, la innovación realmente es centrada en el usuario, que aporta un nuevo uso, una nueva experiencia al usuario, sea basado en una nueva tecnología o sea sencillamente cambiando alguna forma de servir o de procurar la experiencia al usuario, y por lo tanto no necesita siempre de la innovación tecnológica, ¿no? Y yo creo que estos tres conceptos se mezclan mucho, ¿no? Cuando digamos, de manera general, en la prensa generalista, etcétera, se habla de ella y a veces puede generar confusión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que se habla mucho de innovación y esta es una palabra que está de moda, pero que mucha gente no sabe bien de qué se trata y que existe este cierto nivel de confusión entre estos tres ámbitos que tú mencionas. Yo creo que la tercera pata que hablabas de innovación centrada en el usuario y la segunda de esta innovación centrada en el usuario dentro de un marco de modelo de negocio, creo que es lo que realmente podemos nosotros tratar, que no es ciencia básica, que es la investigación tradicional, que es esta tercera pata más elevada, y sin la cual luego no existiría la última, que es la innovación en el usuario. O sea, la tecnología inicial madre, al final, tiene una aplicación práctica en el usuario. Si no, no hay progreso. Sí, yo creo que esta innovación de usuario, o sea, muchas veces se trata de cubrir una necesidad que existe, pero reagrupando o estructurando una oferta de manera diferente, más enfocada a la necesidad y a lo que rodea esa necesidad, puede realmente dar un salto de innovación, no necesariamente disruptiva, pero sí cubrir o dar una experiencia al usuario diferencial y que eso realmente pueda generar un negocio asociado importante, que no siempre se trata de inventar la pólvora, sino de cómo aplicarla en un nuevo canal, venderla de una forma diferente, comunicarla de una forma diferente, asociarla con otro producto, entonces genera una oferta más atractiva. O sea, hay creo que estos factores pueden ser muy variados y que no siempre se trata de el invento, que sería el nivel más elevado de la ciencia básica. Luego creo ahí donde interviene el problema es que tenemos claro estas necesidades, ¿no? del consumidor. Yo diría que hay hay armadas de personas empleadas en las empresas para innovar cara al usuario que prácticamente tienen que buscar necesidades de día a día, ¿no? Y personalmente, si puede ser un momento un poco crítico con esto, ¿no? Se puede decir que en ciertos casos puede llevar a sobrecubrir necesidades o de formas, desde luego, no realmente ya una necesidad nueva, ¿no? O sea, y yo creo que puede haber un cierto cansancio, ¿no? del consumidor hoy en día, de la novedad por la novedad, ¿no? Que se nota seguramente en productos de consumo muchas veces, ¿no? Cuando sencillamente la novedad, o sea, no hay una novedad sustancial, sino que se cambia la forma de la botella, ¿no? O lo que sea, ¿no? Un sabor nuevo. Un sabor nuevo, así, pero que ya es la enésima variación de una variante, ¿no? Y yo creo que cuando justamente hablamos de necesidades, ¿no? La dificultad es, sobre todo en el mundo occidental, yo diría, donde al final muchas necesidades básicas están razonablemente cubiertas, de cómo ir a necesidades realmente necesarias o útiles o que aporten algo nuevo en lugar de innovar for the innovation's sake, como se dice en inglés, ¿no?
Sí, yo creo que la clave está ahí, en analizar y entender muy bien y ponerse en la piel del usuario, del consumidor, y entender un poco todo su día a día y sus momentos y sus necesidades, sus ambiciones, sus expectativas, más allá de lo evidente, y de poder realmente identificar breakdowns o puntos donde no está cubriendo su necesidad o sus expectativas. Hombre, yo creo que realmente es quiénes son hoy y quiénes tendrían que ser a futuro, ¿no? Porque yo creo que, como decíamos antes, yo creo que todavía puede haber en las empresas una generación de gente bastante centrada en la innovación tecnológica, que llamo yo la feature innovation, ¿no? Que justamente, o sea, han tirado adelante las empresas modificando los productos y tal, ¿no? Y creo que lo que hoy falta más en las empresas son perfiles que aporten ahí realmente perspectiva nueva, ¿no? Y yo creo que esto consiste en, por un lado, como decíamos antes, tener esta conciencia que la innovación es mucho más que la funcionalidad del producto, y por lo tanto tener una capacidad de pensar en innovación de experiencia, ¿no? Y cuestionarlo todo, ¿no? Decir, mira, a lo mejor el producto está bien, pero a lo mejor es la manera de venderlo, de explicarlo, de proveer servicio. Y entonces tienen que llevar estas, o sea, las características clave para mí son esto, de tener una inquietud respecto a toda la experiencia que produce la empresa y aportar esta capacidad. Y eso no es obvio, porque el departamento de innovación o incluso el de marketing no tienen siempre esta visión, ¿no? O sea, a veces se centra en el producto y hay otra gente que trabaja en los aspectos de experiencia. Entonces yo creo que un primer factor, y luego hay seguramente más que tú añadirás, es venir con esta inquietud de analizar la experiencia global que produce una empresa y llamar la atención a esto e intentar trabajar sobre todos los aspectos, ¿no? Sí, No digo que es un rol fácil, pero creo que es lo que se necesita en el futuro, gente que haga estas preguntas. Sí, yo creo que no es fácil, es algo nuevo realmente. Los perfiles de gente especialista en innovación son pocos, hay pocas empresas, si bien están empezando a salir directores de innovación, responsables de innovación, que muchas veces se encuentran en general dentro del departamento de marketing, pero lo que sucede mucho también es simplemente cambios de nombre. O sea, sigo haciendo lo mismo, pero ahora le pongo la capa de innovación, y eso no funciona. O sea, realmente la innovación significa pensar y hacer las cosas diferente, y significa mirar de manera holística, de manera global, un problema y abordarlo desde ese punto de vista. O sea, no es que ahora voy a comunicar con una agencia diferente y eso es innovación. No, ahora entiendo toda la cadena de valor de mi empresa, desde dónde compro la materia prima hasta quién pone mi producto en el punto de venta, en el supermercado o en el centro comercial o donde sea, cómo distribuyo, cómo hago las entrevistas con mis usuarios, cómo detecto necesidades, cómo comunico, cómo fabrico, dónde fabrico. O sea, es entender realmente toda la cadena de actores, toda la cadena de valor, de creación de valor de la compañía, y entender muy bien también todos los touch points en donde voy a estar relacionándome con el usuario. Sí. O sea, absolutamente toda la cadena en donde voy a estar comunicándome con mi usuario tiene que estar analizada y tiene que estar enfocada con una visión de aporte de valor y de mejora de la experiencia. No, y esto, bueno, luego hay otro concepto, ¿no? Que es subyacente a todo lo que tú dices, que es lo que la empatía, ¿no? La empatía, y que parece algo tan obvio, ¿no? Porque es algo que necesitamos en el día a día entre seres humanos todos, y que en realidad cuando dejamos de lado este aspecto humano y nos ponemos en empresas a veces bastante racionalizadas, perdemos, ¿no? Y entonces, para un responsable de marketing hoy, justamente, o sea, trabaja con datos, con segmentaciones, con valores medios, ¿no? Y yo creo que realmente hay que cambiar es volver a ser verdaderamente empático, ¿no? Entender, ponerse en la situación de su cliente o de otros actores de la cadena de valor para entender el problema desde su punto de vista y buscar soluciones así, ¿no? Y esto creo que todavía falla en muchísimos casos, porque la gente olvida esta calidad humana básica que es la empatía, ¿no? Y por eso, o sea, se enamora de una idea e intenta empujar su idea en lugar de preguntarse, pero si yo estuviera en esta situación, ¿realmente es lo óptimo para mí? Sí, yo creo que es eso, o sea, entender la innovación desde un punto de vista holístico, pero yendo muy profundo y estar muy en contacto con la realidad, con la persona. Y por eso creo que una de las herramientas clave para trabajar la innovación y para poder fomentarla y que eso se produzca es el trabajar con herramientas muy cercanas a la aplicación y a la vida real de las personas. Se puede realmente perfilar un tipo de usuario y que no es un segmento de marketing puro y duro tradicional de
25 a 30 años, tal perfil socioeconómico, etcétera, sino es convertir eso en una persona con la que puedo empatizar. Y eso permite a todos los elementos de creación de valor de la empresa saber y visualizar para quién están trabajando, para quién están creando valor. Porque la persona que está en la línea de montaje, poniendo tornillos, pierde totalmente la noción de quién va a usar esto. Da igual. Y eso es muy interesante porque yo creo que todavía, otra vez pienso que es algo poco desarrollado. ¿Por qué? Porque cuando citamos ejemplos de empresas muy innovadoras y que son muy buenas en excelencia hacia el cliente, generalmente son las que no tienen fácil para la empatía. ¿Por qué? Porque hacen productos para gente como ellos. No sé, Harley Davidson o la gente incluso de Nike, incluso Apple. O sea, esta es gente que al final son entusiastas de ellos mismos, de sus productos, y incluso te van a decir, no vamos a hacer investigación de mercado porque sabemos que si lo hacemos algo que nos entusiasma a nosotros mismos, va a gustar al cliente final. Sí, yo creo que son muy importantes este tipo de herramientas para poder realmente empatizar, como dices, y poder ponerse en los zapatos de quién es mi usuario, quién es mi consumidor, y poder acercarme y conocerlo. Y esto, o sea, herramientas que vienen desde el mundo de la antropología o de la sociología, como ethnographic research, o ir a hacer shadowing, o sea, meterse en entrevistas en profundidad, en contexto, o sea, observaciones en contexto muy profundas y de análisis muy concreto, que es lo que te puede permitir acercarte más a ese usuario y no leerlo de un informe y nada más. Y a partir de esto, de entender muy bien al usuario, entender muy bien el mercado y todo el contexto, ¿cómo se crea un concepto de producto o un concepto de servicio que pueda desarrollar un negocio innovador o un producto innovador y desarrollar un servicio asociado? Bueno, primero, si queremos intentar caracterizarlo, ¿no? O sea, yo creo que lo que en el proceso que en el cual yo creo y yo también, lo que tenemos que es también cambiar de actitud. De la misma forma, en la parte investigativa, que tenemos que pasar a un proceso muy analítico, a un proceso más de ver lo posible, ¿no? Y pasar de lo declarativo a imaginarse, ponerse realmente en lugar de. En la fase de búsqueda de soluciones, lo que tenemos que hacer es, en el proceso clásico, hay una lógica un poco hay el famoso funnel, ¿no? Se razona por, tengo muchas ideas y las voy descartando por múltiples ciclos de análisis, evaluación, etcétera, ¿no? Y mucho orientado a, sobre todo, evitar el riesgo, ¿no? Que es un contrasentido, porque sin riesgo no hay innovación. Y entonces creo que por eso las metodologías clásicas se han quedado un poco cortas, porque siempre intentan reducir riesgo. Y realmente lo que tiene que ser el proceso de innovación es tiene que incluir el riesgo, o sea, tiene que arriesgarse, lo que tiene que hacer es arriesgarse pronto. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues aprovechar de mezclar varias disciplinas para, en cuanto tenga una idea, no solo articularla, escribirla en un PowerPoint, presentarla a 1000 directores y ver qué dicen, sino ensayarla, hacerla, o sea, ponerla muy rápidamente, ¿no? O sea, hacer un prototyping, ¿no? O sea, pasar de una idea a un concepto físico, a imaginar el flujo del servicio, da igual, todo se puede prototipar, y recoger feedback de usuarios otra vez, ¿no? Y equivocarse una vez, 10 veces, 50 veces hasta acertarlo, ¿no? Y esto es también una cosa que, de nuevo, en el ADN de las empresas les cuesta mucho, porque hay esta orientación a reducir riesgo, no vaya a ser que presente a mi jefe una idea estúpida, lo que sea. Cuando realmente es lo que se necesita, seáis locos, probáis todo, 1000 variantes, etcétera, porque es así que vais a encontrar. Y la gran ventaja de hoy en día es que, sobre todo las técnicas de prototyping, ¿no? O sea, hoy día se puede prototipar en nada, ¿no? O sea, hay una revolución de las tecnologías de prototyping que hacen que muy rápidamente puedes hacer real una idea. Sí, yo creo que recogiendo este tema del prototipado, creo que es una de las claves, o sea, el poder visualizar y poder pensar con las manos y poder pensar visualmente y enseñar visualmente una idea, un concepto, es muy relevante, y a día de hoy con las tecnologías es muy evidente cómo se puede hacer esto y muy rápido, y yo creo que es una de las claves para poder en muy poco tiempo asegurar que algo puede funcionar y luego se puede empezar a desarrollar, y creo que la realidad nos permite hacerlo, o sea, fácilmente. Y aquí en IED creo que con estas metodologías de diseño de visual thinking, de design thinking, con foco en el usuario, pero entendiendo el contexto, esta fase de conceptualización y yéndonos de este funnel tradicional donde al final la idea que llega al mercado es la que ha sobrevivido a los múltiples filtros y comités donde se han ido matando otras ideas, y la que sobrevive es la
menos débil y la más segura, y la más segura y la más disruptiva, tradicional y la que más se ha filtrado y la que será la más parecida a lo que podría haber hecho cualquier otro. En cambio, si trabajamos con metodologías más de abrir y cerrar el foco, donde tenemos algunas pocas ideas pero buenas y las vamos desarrollando, prototipando, visualizando, contrastando, ensayando, haciendo prototipos rápidos y pequeños test, eso nos permite enriquecer cada idea y reforzarla, y que luego la que llega al mercado en muy poco tiempo se puede hacer este proceso, la que llega al mercado estará muy contrastada y sólida. Y esto es una de las claves, creo, para poder en poco tiempo sacar un producto o un servicio al mercado robusto. Yo diría que, curiosamente, los startups lo tienen mucho más naturalmente, son design thinkers, ¿no? De hecho, los buenos startups, los emprendedores de éxito, lo son porque son design thinkers, a los que realmente les cuesta son las empresas, porque por la manera que están organizadas, pues o sea, está todo compartimentalizado, no tienen visión holística, que es otro aspecto, otro criterio clave del design thinking, y estas capacidades de empatizar con el usuario, con toda la experiencia que hay que tomar en consideración, se pierden, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran ventaja de las startups, de que cuando hay un visionario junto a un equipo potente que comparte su visión, pues que el design thinking casi les sale natural, ¿no? Porque suelen ser más cercanos al usuario, porque suelen tener el beta mindset, ¿no? O sea, tienen que rápidamente intentar concretar su producto y hacer y ponerlo en vida. Y se ve en el mundo digital, ¿no? Donde empresas que vienen de la nada pueden rápidamente crearse una empresa importante en poco tiempo. Y yo creo que también se habla mucho de startups y de innovación, y en general se lo asocia específicamente con el mundo digital y con el mundo de las apps y cosas por el estilo, pero no solamente. O sea, creo que hay muchas formas también de poder generar empresas innovadoras con un nivel de inversión muy controlado. O sea, por ejemplo, todo el tema de crowdsourcing, crowdfunding, donde se pueden prototipar o enseñar productos o servicios, y donde hay usuarios que ya te validan y te garantizan que o bien te van a comprar o que están interesados, y que te definen que existe el interés para eso, y que es una validación de mercado muy económica y muy asegurada para poder invertir y desarrollar y sacarlo al mercado con ciertas garantías. O sea, hay nuevos modelos de negocio donde no es el diseño, desarrollo, saco el producto, trato de venderlo, hago una campaña de marketing y veo qué pasa, sino donde los roles primero lo vendo, luego lo desarrollo, luego hago la inversión cuando ya tengo vendido. O sea, y están cambiando en todo este proceso de desarrollo, y a lo mejor, o sea, tengo crowdfunding, pero también crowdsourcing, de ideas del mismo usuario, me aporta sus ideas de cómo tener su producto para realmente corresponder a sus necesidades. Sí. Entonces hay, y luego también mucha más relación horizontal entre empresa y usuario. No es la empresa vende un producto y el usuario lo compra y lo recibe y nada más, sino que es mucho más horizontal, o sea, relaciones de intercambio de valor mucho más equivalentes, como el B&B o cosas por el estilo, donde hay intercambios de valores B2B, pero C2C, C2C, consumidor a consumidor. Exacto. Y que a veces preguntas, bueno, pero a lo mejor ya no, en el futuro ya no necesitamos empresas, entonces somos todos empresas, ¿no? Y intercambiamos servicios. Microempresas intercambiando servicios. Yo tengo ciertos servicios que puedo dar a otros y recibo otros, ¿no? Y en el mundo de la consumición colaborativa ya se puede imaginar de todo, ¿no? Puedes intercambiar puntos para dormir, para conducir, o sea, para todos los tipos de trabajos que uno te puede hacer. Realmente cuando lo piensas, ¿no? O sea, si tú buscaras hoy una vida en el extremo, podrías ya funcionar de manera autónoma prácticamente. Casi autónoma. ¿Quién sabe dónde acabaremos con todo esto? Hemos hablado del usuario, hemos hablado de cómo generar conceptos o de productos o servicios de manera innovadora, de procesos, pero estas personas que llevan adelante esto, ¿quiénes son, o sea, los que hacen que las cosas sucedan? ¿Qué tipo de perfiles crees que deben tener, o qué inquietudes son las que mueven a alguien a querer cambiar el mundo? Pero yo creo que fundamentalmente en la actitud es, o sea, de una manera hay que tener una cierta insatisfacción respecto a algo que veo alrededor, ¿no? O sea, pasearme por el mundo y decir, mira, esto no está bien, ¿no? Esto tal, o aquí nos tratan como ovejas, ¿no? O, yo creo que tienes que
que tenía un cierto ojo crítico, ¿no? al mundo como está hoy y decía, no estoy de acuerdo, a mí no me gustaría que fuera diferente, ¿no? Y si nos conformamos con todo tal como está, pues difícilmente vamos a crear algo nuevo, ¿no? O sea, tenemos que ser críticos, ¿no? La inquietud y el no dar las cosas por supuestas y el pensamiento crítico, siempre pensar que, ¿y esto por qué es así? ¿No podría ser de otra manera? ¿Cómo lo haría yo? Yeah. Y luego el hecho de ser capaz de analizar críticamente el entorno y desde una visión muy crítica, pero a la vez desde una visión muy propositiva, de ser capaz de pensar más allá, ir un paso más allá y posicionarse en esto lo puedo hacer diferente, y luego el saber muy bien hacer algo, pero saber muy bien relacionarme con gente. O sea, una persona sola hoy no puede hacer nada. En el mundo de hoy creo que es casi una condición sine qua non el poder saber trabajar en equipo y saber relacionarse con personas clave para poder llevar ideas a la práctica. Nunca es una cruzada de una persona sola, de un visionario. Siempre tiene que haber un equipo o una serie de equipos que puedan colaborar para integrarse y desarrollar una idea, un negocio o un servicio. Bueno, en mi caso está claro, yo trabajo sobre todo para grandes empresas, ¿no? Y ahí, efectivamente, el reto que yo veo es pasarles un poco el virus, ¿no? Porque yo no puedo estar ahí eternamente y porque sé que muchas veces hacemos un proyecto, hay una idea visionaria, todo el mundo sale a la sala entusiasmada y lo que sea y no pasa nada después, ¿no? Entonces mi reto, efectivamente, es transmitirlo, ¿no? Y hacer en modo que otra gente coja el virus y tenga ganas de cambiar las cosas de verdad, ¿no? Y hasta el final y no abandonar en el primer obstáculo, ¿no? Yo creo que es la clave esta, el poder, como decías, lo de inocular el virus en los clientes, pero también acompañarlos en este proceso. En mis clientes también, yo siempre lo que busco es no solo el hacer un proyecto o desarrollar un proyecto, un servicio, un producto, sino el enseñar el cómo lo hacemos, para que puedan ellos también ir poco a poco incorporando estos procesos y entender este mindsetting para que las cosas sucedan y que sucedan más rápido y que realmente se pueda desarrollar el negocio de manera más fluida y con mayor nivel de éxito. Vale, suscribo.